As I travel through this saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas, ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Como es costumbre, para el inicio de la semana, tenemos nuestra sección Sabiduría Bíblica. Y en la sabiduría bíblica de hoy, vamos a ver un contraste. Y en este contraste, vamos a meditar bajo el título, Lo que realmente vale. ¿Qué valor le da usted a ciertas cosas en su vida? ¿Qué será lo que realmente vale en un mundo que a todo le pone precio? Acompáñame al libro de Proverbios, por favor. Capítulo 1, versículo 4. Es muy sencilla la palabra, pero aquí se va a producir un contraste y nos va a mostrar lo que realmente es valedero, lo que realmente vale. A veces, quizás por el hecho de ser hijos de Dios y llevar quizás años en el Evangelio, cada tanto nos sopesamos o no analizamos a fondo la bienaventuranza en la que estamos, sabiendo que somos hijos de Dios y conociendo el carácter de nuestro Padre, que nos ha justificado por gracia. Un regalo inmerecido, una condonación de deuda de pecado por habérsele imputado al Señor Jesucristo. Gracias a la gracia y gracias a la obra de Cristo en la cruz, gozamos lo que no todos gozan. ¿Qué es lo que realmente vale? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué va a ser lo que va a marcar la diferencia en su tiempo? Increíblemente, el autor de Proverbios quizás ni siquiera, desde lo netamente humano, alcanzó a dimensionar lo que estaba escribiendo. Pero la interpretación por el Espíritu Santo nos deja clara evidencia que aquí ya se estaba evidenciando lo que sería la justificación en Cristo. ¿Lo encontró? Proverbios capítulo 11, versículo 4. Muy bien. Leo en el nombre del Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios dice así: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Amén. Aquí hay algo muy, pero muy interesante. El día de la ira equivale al día del juicio. El día de la ira equivale al día del juicio. Primer punto clave. Número 2. Nos deja claro que las riquezas son situaciones, o más bien dicho, son valederas en el ámbito netamente terrenal transitorio, pero que a la larga no tienen peso de eternidad. Y número 3, lo que sí libra de la muerte es la justicia. Llevémoslo al ámbito más simple de la ilustración. Hay juicios de tal peso y hay jueces que son totalmente incorruptibles, o al menos que no pueden ser comprados por coima, que ni toda la riqueza a alguien quizás lo liberte del juicio. Y esto se ha visto sobre todo cuando se ha dictaminado pena de muerte. Ni por más dinero que tenga alguien, si se va a aplicar la justicia de la forma correcta, no hay vuelta atrás. El dinero sirve para ciertas cosas, pero no como un seguro de vida. ¡Yujú! Sin embargo, aquí el proverbista en este contraste nos está dando una clave que en Cristo es una realidad gloriosa. Fíjese que cuando hablamos de juicio, ahora juicio final,
o día del juicio, lleve su mirada por favor al contexto de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, desde el versículo 10 en adelante. Lleve su mirada ahí y dése cuenta que frente a ese juicio final, nadie está libre, excepto, tome nota, excepto los que han sido justificados, o en realidad del versículo 11 más clave, excepto los que han sido justificados en Cristo. Los que han sido justificados en Cristo. Y he enseñado varias veces lo que es la doctrina de la justificación. Que Cristo pagó con su propia vida que nosotros tengamos vida. Que a través de la muerte de Cristo se anuló la muerte eterna para el que cree en Él. Que la deuda de pecado que estaba sobre nosotros, Cristo la saldó, la pagó al derramar su sangre. Y lo llamativo es que Apocalipsis 20:12 dice que Juan vio en ese día, el juicio terrible, a muertos de todo tipo, grandes y pequeños, grandes y pequeños, grandes y pequeños. Nótelo por favor, grandes y pequeños. Y ninguno que no estuvo justificado y su nombre en el libro de la vida del Cordero pudo librar ese juicio condenatorio. Lo ve como algo que ya ocurrió, aunque en la esfera real es un hecho a futuro. Bien, la expresión grandes y pequeños tiene que ver con hombres de importancia, hombres de eminencia, hombres de recursos, hombres de riquezas, pero también de personas comunes y corrientes, quizás como usted o como yo. Ahora, ¿de qué le sirve al rico su riqueza? ¿O de qué le sirve a alguien darle valor a la riqueza si no está en condición de hijo de Dios? Hace pocos días vimos cómo un expresidente muy connotado acá de Chile falleció en un lamentable accidente. Pero quiero tomarlo como un enfoque. Lamentablemente, frente a la muerte inminente, a este personaje público, eminente de la política, ¿de qué le sirvió su riqueza? Ahora, no idealicemos las cosas. Al haber muerto sin Cristo, ¿de qué le sirvió toda su riqueza cuando le toque comparecer ante el tribunal de Dios en el juicio? Solo los que tenemos un abogado que ha defendido nuestra causa podemos estar tranquilos. No hay que olvidarse que Santiago, el escritor bíblico hermano del Señor Jesús, dedica algunas palabras bastante fuertes en el capítulo 5 al inicio hacia los ricos opresores. Son ese grupo de individuos avaros, egoístas, ególatras, que basan toda su vida en base a su riqueza, su fortuna. Pero la pregunta es, si dice que esos ricos hicieron riquezas injustas, oprimiendo al jornal, van a aullar, literalmente como perros, ¿cuándo? En el día del juicio. ¿De qué les va a servir todas esas riquezas? Cuando Juan escribe su primera carta en el contexto del capítulo 2, versículos 15 y 16, dice que todo lo que está acá abajo en esta tierra, lo que conocemos como sistema, donde muchos le dan cuantía y valor sobrevalorado y exagerado al acumular riquezas. Cuando Juan dice que todo eso pasará, va a pasar el sistema y los que vivieron acorde a ese sistema sin considerar a Dios en sus vidas. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí tenemos un contraste más elaborado, más en base a doctrina, que lo que presenta acá en simples palabras el proverbista. Pero volvamos acá.
No se vaya. Proverbios capítulo 11, versículo 4. La afirmación es contundente. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Punto. De nada va a servir el haber acumulado tesoros terrenales donde el ladrón hurta, la polilla destruye y el orín corrompe, cuando toque enfrentarse al Dios eterno, santo, sublime, pero para muchos terrible. Por eso, si tú consideras valederas por sobre todas las cosas las riquezas, acumúlalas. Vive en pos de eso. Desvívete por acumular tesoros acá. No hay problema. Pero el problema vendrá después de la muerte, cuando llegue ese día terrible para muchos. Y aquí está el contraste. Mas la justicia librará de muerte. ¿La justicia de quién? Es aquí donde aparece un área soteriológica, es decir, un área de salvación. La justicia impartida por Dios a través de Jesucristo es la que realmente y literalmente libra de la muerte. Y la razón es muy sencilla. Dios es Dios de vivos y no de muertos. El que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. En Romanos capítulo 8 al inicio dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Hay vida en la justicia impartida por Dios. Cerrando y en la conclusión, ¿a qué le da usted valor en su vida? ¿Qué es lo que para usted realmente vale? A veces, pretendiendo tener un mejor pasar, invertimos los valores o terminamos haciendo las cosas a la inversa. Es necesario trabajar para vivir, por supuesto, pero cuando yo termino viviendo para trabajar, tratando de surgir, acumulando riquezas, ya estamos en graves problemas, porque se ha invertido el orden, y en ese orden invertido, muchos están viviendo sin Dios y sin ley. Terrible expectativa futura desespera. Amada iglesia, valoremos que Cristo nos dio justificación para bendición y vida eterna. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Jesus.